La promesa electoral de la rebaja del IVA tuvo la particularidad que terminó siendo para usuarios de tarjeta, o sea, no fue una rebaja generalizada del IVA como había sido la promesa electoral del Frente Amplio. Se restringió a tarjetas de crédito, tarjetas de débito, y eso se ha ido modificando y ahora creo que es en agosto que va a ser para tarjetas de débito, la rebaja de 2 puntos de IVA, ¿verdad? A partir del 1 de agosto próximo va a haber, la rebaja es permanente en el tiempo de 2 puntos para tarjetas de débitos directos, instrumento de dinero electrónico, y se elimina la devolución para el caso de la tarjeta de crédito. Que tiene un fundamento, digamos, primero, ¿por qué se eligió ese camino, ¿no? Uruguay se ha caracterizado por tener pocos casos de rebaja de impuestos, sí, ¿no? Y cuando uno mira los últimos 30, 40 años, lo que ha sucedido con el IVA es que ha ido creciendo y aumentando. Y cuando no aumentaba el IVA se creaba un impuesto muy similar, como por ejemplo fue el caso del COFIS. Cierto. La única experiencia que tenemos de rebaja en las últimas décadas del IVA y la eliminación del COFIS fue en el año 2007 con la reforma tributaria. ¿Y qué es lo que sucedió en esa única oportunidad de rebaja del IVA? Es que siempre quedó la duda si la rebaja se había trasladado al precio del consumidor, porque cuando vamos al comercio, el precio que vemos es precio con IVA incluido. Entonces, cuando se rebaja el IVA, lo que debería suceder es que el comercio remarque para abajo el precio. Claro. Y siempre quedó la duda si eso había sucedido o no había sucedido. Entonces, se optó por el mecanismo de que la rebaja se haga a través de medios electrónicos porque es la forma de que la persona cuando va y paga, en ese momento se apropia de la rebaja del IVA y lo ve en el propio voucher, en el propio ticket que se le da cuando paga con el medio electrónico. Entonces, era una forma de asegurarnos que efectivamente la rebaja llegara al bolsillo del consumidor. No, de los que tenían tarjeta. De los que tenían tarjeta, pero y seguramente los de sectores más pobres, más bajos, que no tenían tarjeta, no se beneficiaron de la rebaja del IVA. Bueno, allí en realidad tenemos que tener en cuenta también que en los que son los planes sociales de gobierno, la tarjeta de Uruguay Social o las propias asignaciones familiares, se promovió el pago a través de medios electrónicos. En el caso de la tarjeta de Uruguay Social era solo a través de la propia tarjeta, y quienes cobraban asignaciones familiares tenían el derecho de acceder a ese instrumento. Con una particularidad: en estos casos, o sea, la población más vulnerable, no tenía una rebaja de 4 puntos como tenía las operaciones en general, sino que tenía la devolución de la totalidad del IVA. O sea que en esa población que accedía, en el caso de la tarjeta de Uruguay Social, a un medio de pago electrónico y que le usaba, solo se puede usar para compras, no está habilitado el retiro, en ese caso la utilización de la tarjeta generaba un beneficio que equivalía a la devolución de la totalidad del IVA. Y en paralelo se implementó el proyecto, digamos, de inclusión financiera global, que le daba el derecho a todo el mundo de poder acceder a un medio electrónico. Entonces, hoy nosotros debemos ser de los pocos países que tenemos asegurado el acceso universal a estos medios electrónicos. Porque quien tiene un trabajo formal, quien tiene una jubilación, una pensión, quien tiene un beneficio social, en cualquiera de estos casos tiene derecho a tener una cuenta o un instrumento de dinero electrónico sin ningún costo, gratis, y con un conjunto de servicios también gratis. Entonces, se generó la oportunidad de que cualquier persona pudiera acceder a un medio electrónico. Es cierto que todavía nos queda camino por recorrer y que, sobre todo en los sectores tal vez de ingresos medios bajos y bajos, sea en los sectores en los cuales todavía este cambio cultural, digamos, es donde tengamos que trabajar más para que siga avanzando. Pero en términos del derecho de poder acceder y poder utilizar y beneficiarse, hoy tenemos ese derecho asegurado en forma universal. Y muy focalizado en los sectores más vulnerables, con la devolución de la totalidad del IVA para todos los beneficiarios de la tarjeta de Uruguay Social y de quienes cobran las asignaciones familiares a través de la tarjeta FAM o BPS Prestaciones. Bien, ahora vamos a ir a lo de las estaciones de servicio, pero una última pregunta vinculada a cómo está el sistema concretamente, y es que sigue habiendo comercios que ofrecen un descuento de 15 o 20%, restaurantes, por ejemplo, para el pago contado, cuando yo presento la tarjeta. ¿Qué pasa ahí? Esa es una operativa que no está permitida por la ley. Está prohibida. Está prohibida por la ley. En lo que tiene que ver con el uso, digamos, la alternativa del pago con tarjeta de débito. Lo que la ley establece es que los comercios no pueden dar un tratamiento más favorable, dar un descuento o inclusive dar beneficios no monetarios, como pueden ser los puntos, los metros, las millas.
Es decir, no puede haber un tratamiento más favorable al efectivo que a la tarjeta de débito. Si hay un descuento que se da con un pago en efectivo, ese mismo descuento se tiene que aplicar a la tarjeta de débito. Y están los mecanismos, si hay comerciantes que no cumplen con esa disposición, está el área de defensa del consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas, que es el organismo encargado de supervisar el cumplimiento y de aplicar las sanciones que la ley prevé para aquellos comercios que no cumplan con ese aspecto. Y estamos trabajando en un proyecto de ley que da un paso más, ¿no? Porque el espíritu era precisamente que no se discriminara a la tarjeta de débito o al instrumento de dinero electrónico respecto al efectivo. Pero tal como está formulada hoy la ley, se refiere exclusivamente a descuentos o beneficios, monetarios o no monetarios. Pero hay un elemento que muchas veces en el portal que tenemos en el Ministerio, inclusionfinanciera.ui, que es un mecanismo de contacto y para recibir comentarios, quejas, dudas, la principal queja que recibimos se refiere a los mínimos y a las situaciones en las cuales los comercios aceptan medios electrónicos, pero aceptan medios electrónicos por encima de 200, 300 pesos. Entonces, eso es una forma también de discriminar en contra de la tarjeta de débito. Y por lo tanto, el proyecto de ley en el cual estamos trabajando, precisamente lo que va a hacer es extender ese concepto del tratamiento no discriminatorio también a que no se puedan establecer mínimos. O sea que no va a haber mínimos. No va a haber mínimos. El comercio no va a estar obligado a aceptar medios electrónicos. Sigue siendo un elemento opcional. El comercio decidirá, ¿acepto o no acepto? Ahora, una vez que se acepta, que se decide aceptar tarjeta de débito o instrumento de dinero electrónico, aunque yo pague 10 pesos, no puede haber, no se lo puede, digamos, rechazar, es decir, se tiene que aceptar para cualquier monto de operación y no se pueden ofrecer descuentos o beneficios. Esto es referido a la tarjeta de débito. La ley no regula el tratamiento del efectivo versus la tarjeta de crédito. O sea, un comercio hoy podría ofrecer un descuento por un pago en efectivo que no aplica a la tarjeta de crédito. O sea, cuando el restaurante, cuando yo presento tarjeta de débito, me dice, si pagás contado te hago el 15% de descuento como me sucede habitualmente. Ese descuento con tarjeta de débito debería aplicarse también, no así con la tarjeta de crédito. Está perfecto, pero yo presento la de débito. Y en ese caso te invitamos a que nos pases los datos concretos. No me gusta ser buchón. Bueno, por lo menos está el derecho, como usuario, como consumidor, a que se le aplique también el descuento si uno paga con la tarjeta. Pero me parece importante, más allá de la humorada, el hecho de que en teoría no, eso está prohibido. Está prohibido, sí. Y están los mecanismos para supervisar, inspeccionar y sancionar a los comercios que no lo cumplan. Y de hecho, se han aplicado sanciones a partir de denuncias de usuarios, consumidores que precisamente plantean los casos en los cuales algunos comercios no están cumpliendo con esa disposición. Bien, el retiro del dinero en efectivo en las estaciones de servicio en realidad fue una consecuencia no pensada, ¿no? En principio, porque por un tema de seguridad terminaron ustedes resolviendo o por lo menos dando una mano grande en por lo menos con una medida muy concreta de sacar el dinero efectivo de las estaciones de servicio. ¿Cuál ha sido la evaluación y cómo se dio esa negociación? Claro. En realidad, nosotros desde un comienzo visualizamos que esta estrategia de promover la inclusión financiera también tenía una contribución o podía realizar una contribución a los temas de seguridad, ¿no? Ese siempre estuvo como uno de los componentes, uno de los objetivos que se estaba promoviendo. Y de hecho, en la ley de presupuesto que se aprobó el año pasado, se incluyó una facultad del Poder Ejecutivo para poder restringir el uso del efectivo en determinadas actividades cuando estuviera en juego la seguridad de la vida de los trabajadores o de los usuarios de esos servicios o de los locales comerciales a los cuales se concurría. Entonces, ese es un elemento en el cual se venía trabajando. De hecho, antes de que el Consejo de Ministros tomara la definición de avanzar en esta dirección, nosotros ya habíamos tenido, por ejemplo, una reunión a mediados de marzo con UNVENU, con la Unión Nacional de Vendedores de Nafta, a pedido de la propia UNVENU, en la cual ellos nos plantean el tema del retiro del efectivo. O sea, la propia UNVENU nos plantea que hay algunos asociados que estaban, elaborando una propuesta que iban a presentar en la siguiente asamblea, previendo, que se adopte una medida que restringiera el uso del efectivo, sobre todo en la noche, ¿no? O sea que en eso nosotros veníamos pensando, veníamos trabajando, habíamos recibido inquietudes por parte de los propios empresarios en esa dirección, y la idea original nuestra era
comenzar en las estaciones de servicio por la noche. Ese era nuestro plan, en el cual veníamos trabajando el año pasado. Los hechos que se fueron sucediendo sobre, digamos, en la segunda mitad del mes de marzo, de alguna manera aceleraron este proceso y lo extendieron a todo, digamos, a toda la actividad en las estaciones y también en el caso del taxi. Y es un poco la historia de cómo llegamos. Y por lo tanto, como esto es un cambio importante en los hábitos de pago, bueno, se adoptó una estrategia gradual de implementación, pero decidida en cuanto a avanzar en el retiro del efectivo, porque estamos convencidos de que no es la solución al problema de la seguridad, eso es claro, pero es una contribución muy importante a mejorar, ¿no?, los problemas de seguridad. Pensemos en el pistero que está en la noche, toda la noche, muchas veces solo, un único empleado en toda la estación, con grandes cantidades de dinero encima. Y realmente está regalado. Por lo tanto, el hecho de que no se tenga efectivo encima, en particular en el horario nocturno, nos parece que es una contribución muy importante a mejorar las condiciones de seguridad que afecta a la vida de los trabajadores. Sí, sin duda. Digamos. ¿Involucra también esto a los micromercados que hay en las estaciones de servicio? En el caso de los minimercados se estableció que la no aceptación de efectivo aplique solo en el horario nocturno. Sí. No, o sea que la idea es que de noche no circule efectivo en las estaciones. Perfecto. ¿no? Entre el horario de las 22 y las 6. Que esto también fue un elemento que fue conversado con la propia Unión de Vendedores de Nafta, con Unvenu. Nosotros originalmente teníamos previsto que el horario fuera un poco más amplio, que comenzara a las 8 de la noche. La propia Unvenu nos solicitó en el proceso de conversación, de discusión del decreto, porque esto no fue una imposición, fue un trabajo que surge con la iniciativa del Consejo de Ministros, se empieza a discutir la forma de implementarlo, y la propia Unvenu nos plantea, bueno, nos parece que mejor que no empiece a las 8 de la noche, sino a las 10, y bueno, es el horario que finalmente acordamos y establecimos, y que está vigente desde el pasado 15 de mayo en Montevideo y Canelones. ¿Por qué Montevideo y Canelones? Bueno, porque en este proceso gradual de implementación era tanto, digamos, desde el punto de vista de las propias estaciones como de los propios usuarios donde estaba más avanzado el acceso a los medios electrónicos a los efectos de que esto se pudiera implementar, digamos, en estos plazos. Por lo tanto, la idea es empezar por la noche, porque es allí donde está el principal problema de seguridad, pero también donde hay un menor nivel de actividad y por lo tanto donde este proceso gradual de implementación hace que el proceso sea más fácil de realizar. En Montevideo y Canelones porque es donde hay mayor acceso a los medios electrónicos, pero bueno, a partir del próximo 1 de julio está previsto que se extienda a todo el horario en Montevideo, en el horario diurno solo para la carga de combustible, no para el minimercado, no para otros servicios que se brindan en las estaciones, por ejemplo, el lavado, lubricantes. Y en la noche, a partir del 1 de julio, en el resto del país. Y a partir del 15 de agosto se generaliza la restricción al uso del efectivo a todo el país, las 24 horas, de día solo combustible, de noche toda la actividad que se desarrolle en la estación. Una estación de acá del barrio, cuando yo vengo de madrugada para Sarandí, que paro frecuentemente allí, siempre pago con la tarjeta de débito, pero bueno, me advirtieron antes que a partir de ahora la obligatoriedad de la tarjeta de débito me pareció un fenómeno. Y cuando vi que el micromercado estaba cerrado, una estación de servicio grande que hay por acá cerca, estaba cerrado y pregunté y me dijeron, lo que pasa que con la prohibición con lo de la tarjeta bajó tanto la venta que ya no tiene sentido tener un empleado para atender el micromercado. Confieso que me llamó la atención, Martín, porque no imaginé que esa podía haber sido una razón, ¿no? Entonces estaba pensando el impacto, ¿no?, que tiene un cambio de estas características que en esta estación de servicio de acá del barrio impactó a tal manera que no abre el micromercado en la noche, que era atendido y además hay lugares bailables acá y todo que son gente que no viene con débito y bueno, y entonces ahora genera un problema allí.